Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. O buenas noches, casi buenas noches. El dictamen que motiva nuestra intervención propone establecer reformas a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción 21, inciso A de nuestra Constitución. Y establece sanciones a ciertas conductas que equiparan a la, sí, es verdad, a una prisión vitalicia. Eso es verdad. Me parece que lo que establecen al duplicar las sanciones en el artículo 9, 10, 11, 12, 14, el único que hago excepción es el 13, 15, 16, 17 y además el 25 del Código Penal Federal, pues me parece no deben ser aceptados. Dice el dictamen que el estudio sobre las penas de la prevención y dice la reinserción social del reo nos llevan principalmente a encontrar y valorar los argumentos y métodos científicos que nos llevarán a fijar una postura que atienda este fenómeno social en crecimiento. No está en discusión que tenemos un grave problema en México, gravísimo, del incremento de secuestro en todas sus formas. Hay secuestro de manera preponderante a propósito de daños colaterales por la lucha contra el narcotráfico, de los jefes, de los capos de los cárteles que han dejado bandas desarticuladas, armadas y que se dedican al secuestro efectivamente en los barrios, en los pueblos, a personas no solamente de clase media alta o pudiente, sino de clase media baja. Eso es verdad, ese es un problema que no podemos ocultar. Y decir aquí que debe prevalecer la defensa de los derechos humanos de las víctimas por el versus derechos humanos de los delincuentes, me parece que ese es un absurdo fenomenal bizantino que aquí nadie puede sostenerlo. Esta iniciativa que hoy se pone, este proyecto de dictamen que se pone a consideración, efectivamente también se contrapone con lo que ha dicho el Coordinador Nacional para el Combate de este delito, que nos ha llamado, Renato Sales Heredia, nos ha llamado la atención que solamente 3 estados de la República, es Chihuahua, Nuevo León y Puebla, han constituido sus unidades de antisecuestro con una estructura operativa eficiente. El resto del país no, ni siquiera a nivel federal. Perdónenme, ese es el problema. Él establece desde esta encomienda que tiene, a partir de enero de 2014, efectivamente 10 ejes que aquí mencionó mi compañero Alejandro Encinas. Y me parece que hay que atenderlos, no tienen desperdicio. El uso de inteligencia por encima de la fuerza, fortalecimiento de capacidades operativas en las entidades, en particular en aquellas 10 entidades donde hay mayor índice del delito, ya repetí, solamente hay 3 estados que lo han hecho. Trabajo con congresos locales y gobernadores para ajustar el marco jurídico, homologando criterios, base nacional de datos criminales, campaña en medios de comunicación sobre prevención y denuncia, atención ciudadana de secuestro, vigilancia y evaluación permanente de todos los elementos que integran las unidades antisecuestro del país, un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales de los penales de alta seguridad, fortalecimiento de programas de atención a víctimas de secuestro y además ofrecer un apoyo integral, así como la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Estas reformas que hoy estamos
a punto de aprobar o desaprobar, efectivamente se contraponen con la Constitución en su artículo 18 respecto al concepto que tiene que prevalecer sobre la reinserción social, pero también, por supuesto, que se contrapone con otros dos principios importantes que están establecidos en el artículo 22, que tienen que ver con la prohibición de penas inusitadas o trascendentales o trascendentes, y el otro principio que tiene que ver con la proporcionalidad. Casi estuve a punto de escuchar, si me permiten decirlo con todo respeto, aquella consigna de campaña en donde se decía: no volvamos, por cierto, a esa discusión de que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. De aquí a lo que sigue es volver a discutir la cadena perpetua, que es esto, la prisión vitalicia, y por supuesto otra vez volver a discutir la pena de muerte. Eso es realmente pernicioso, porque estamos frente a un dictamen que es inconstitucional, inconvencional, y por supuesto es totalmente pernicioso para nuestra política jurídica que prevalece a partir del 2008 en nuestra Constitución. No es, perdónenme, que estemos a favor de quienes perpetúan este tipo de delitos, de ninguna manera. A mí me gustaría muchísimo que visitásemos las cárceles de este país, la gran cantidad de personas que entran y las que salen es una diferencia realmente que nos debe preocupar. Una persona en la cárcel que tiene una privación de libertad como la que están aquí planteando duplicar, por supuesto va a ser incontrolable. Senadora, en los reclusorios. Le ruego que concluya su intervención, y claro, por favor. Que no va a tener opción el secuestrador frente a la sanción de 140 años. Claro que va a optar por matar, por asesinar a la víctima. Eso es lo que está en el fondo, eso es lo que tenemos que realmente preocuparnos. Lo demás es un mito, No se ha comprobado en ninguna parte del mundo, que ni con la pena de muerte, ni con sanciones de privación vitalicia como las que están aquí planteando, se resuelva el fenómeno de la criminalidad, y en este caso del secuestro. Es lo que dicen efectivamente los expertos, un populismo punitivo. Me parece que hay que alertarnos a analizar de manera mucho más tranquila este dictamen y no cometer el error que aquí estamos a punto de cometer. Y no confundamos la discusión. Gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña.